Bien, documentos por cobrar descontados. Recordar esta parte es con respecto a los factorajes, es decir, mencionábamos, yo necesito dinero en efectivo, llevo al banco las cuentas, los documentos por cobrar que tengo de mis clientes y pues se lo transfiero al banco y este me regala el efectivo, no me lo regala, más bien me lo da el efectivo en pago de esos documentos por cobrar, restándome cierta cantidad de intereses y comisiones según lo sea pactado. Teníamos acá el ejemplo en donde tenemos un valor de $25,000 que me da un cliente al cual le voy a cobrar un 15% de interés a 3 meses plazo, ¿verdad? Y pues un mes después yo me acerco al Banco de América Central para hacer el factoraje y me va a cobrar una tasa de interés del 18%. Lo primero que debo hacer entonces es hacer el cálculo respectivo, ¿sí? El valor del documento es de 25,000, calculo los intereses que el cliente me estaría cancelando a mí al finalizar los 3 meses, utilizamos obviamente la fórmula PIN para hacer el cálculo y obtengo que el valor que me debería pagar mi cliente al final es de 25,937.50. Llevo este documento al factoraje, al banco, y ahí pues me van a cobrar un 18% de interés. El valor que tengo del documento más los respectivos intereses que me va a pagar el cliente lo multiplico por el 18% por los 2 meses que están pendientes, que es lo que ya falta para que pague el cliente, y lo divido entre 12 meses. Y obtengo el valor de intereses que me estaría cobrando el banco por darme o por comprarme ese título valor, ese instrumento financiero llamado documentos por cobrar. En este caso, ¿qué es lo que haría yo? Del valor total que yo le hubiese cobrado al cliente, le resto el valor que el banco me estaría cobrando. Y lo que voy a obtener del banco entonces son la diferencia. Esto era lo que me iba a pagar el cliente. Esto es lo que voy a recibir en estos momentos al hacer el factoraje. El banco se queda con este valor, esa es su ganancia por darme ese servicio. Y se procede entonces a realizar el registro contable. Una vez que ya hicimos los cálculos, pues vamos a hacer el registro. Primero voy a trasladar la cuenta del cliente, ¿sí? Se recuerdan que decíamos que vamos a trasladar de la cuenta por cobrar a documentos por cobrar del cliente como un primer momento. Acá está la primera partida, traslado de la cuenta por cobrar a los documentos por cobrar el valor del documento que me debe el cliente. Luego calculo los intereses, bueno, que ya tengo el cálculo que lo realizamos, ¿sí? En el ejercicio acá habíamos hecho un cálculo, ¿sí? En este caso del primer mes, ¿sí? Es decir, ¿por qué del primer mes? Porque el primer mes yo tuve el documento en mi poder, ¿sí? Y al finalizar el primer mes fue que yo lo llevé al banco a hacer el factoraje. Por lo tanto, estos intereses que va a pagar el cliente, ¿verdad? Yo ya lo estaba en mi poder el documento cuando se generaron. Por lo tanto, hago el cálculo de los intereses de un mes, el mes que yo tuve ese documento en mi poder. Y tengo aquí el valor, cargo la cuenta por cobrar de intereses y abono los productos financieros de interés, es decir, esos ingresos que me están generando. ¿Qué voy a hacer posteriormente? Pues vamos a calcular el documento a la fecha del descuento, ¿sí? Los 25,000 le sumo ese valor, monto a recibir. Este monto a recibir es el que determinamos cuánto es lo que me va a dar el cliente, el banco, recuerdan, 25,159, ya dándome el dinero y quitándole los intereses que me va a cobrar. Entonces tengo que 25,000 y lo que yo tengo de valor en el documento por cobrar es de 25,000. Lo que tengo de pérdida en el endoso es de este valor. ¿Por qué pérdida?
porque esto es lo que estaría yo perdiendo de cobrarle al cliente, ya que el banco es el que tiene ya ese documento y me cobró cierta cantidad de interés. Entonces el valor en libros del documento que se vendió es mayor de lo que entregaron a la empresa en el descuento. Por eso hay una pérdida en la negociación, ¿sí? Es decir, que yo hubiese percibido más si hubiera cobrado yo el documento que habérselo llevado al banco. Pero obviamente eso es parte del negocio. Si el banco me da el dinero en el momento cuando yo lo necesito y no tengo que esperarme hasta que el cliente pague. Entonces realizo el registro, ¿sí?, de lo que me va a dar el banco. ¿Se recuerdan? Este es el dato que determiné que el banco me va a estar dando. Y estos son los intereses que he estado determinando, que es la pérdida que he determinado. Por eso lo llevo a gasto financiero. Liquido los documentos por cobrar del cliente y los intereses respectivos. Este interés del mes que que habíamos determinado, que yo había tenido ese documento por cobrar en mi poder. Recuerdan, acá habíamos registrado esos 312, que era el valor de lo que yo había tenido en mi poder, ese documento por cobrar. Entonces liquido los gastos financieros, que es la pérdida que acabo de determinar en el cuadro anterior, ¿sí?, contra los documentos por cobrar descontados, es decir, el documento, ¿verdad?, que se generó. Ahora, acá, en cuentas por cobrar, acá debe de decir documentos por cobrar descontados, que es donde se pasa, que es lo que estamos liquidando acá, ¿verdad? Entonces acá tendría que ser documentos por cobrar descontados, la cuenta que se está creando, para luego liquidarla posteriormente. Acá cuando yo voy al factoraje, ¿sí?, cuando voy al factoraje. Y luego liquido los documentos por cobrar descontados con los documentos por cobrar. Si ustedes ven, solamente es una cuestión de movimiento del documento en la parte contable interna y luego liquidar cuando el banco me entrega el dinero por ese documento por cobrar. ¿Cómo se presenta? Pues se presenta el estado financiero acá en las cuentas por cobrar, documentos